que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Ya hay uno que ha vencido y su voz ha transmitido por los siglos de los siglos, que todo se ha cumplido en Cristo. Vivimos, en Él nos movemos, por Él existimos. En Cristo vivimos, en Él nos movemos, por Él existimos.
bendecida noche, hermanos, hermanas. Es un privilegio poder estar todos juntos compartiendo nuevamente de esto que el Señor quiere hablarnos, quiere compartirnos. Vamos a continuar con otra de las piezas de la armadura. Y nada, es muy bueno poder meternos cada vez más en sus profundidades, poder juntos ir indagando, ir metiéndonos cada vez más de lleno en esto, que es un tema muy profundo. Bueno, vamos a presentar a las chicas. Acá nos toca con las chicas, Debbie, Marian, Cami. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están, amigos? Bueno, como base de esto, para arrancar, vamos a leer el capítulo de Efesios 6:10. Bien. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernantes de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo, del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud o salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada la palabra en el abrir mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo hablar. Amén. Acá vemos varios de las herramientas de esta armadura, de las piezas. Venimos trabajando en las anteriores, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el evangelio de la paz. Y bueno, hoy toca profundizar en la pieza que es el escudo de la fe, que decía ahí, pero por sobre todo ponerse el escudo, tener el escudo de la fe para poder resistir a los dardos del maligno. Eso me llamó mucho la atención, dice por sobre todo. Y bueno, vamos a meternos de a poco en esto, vamos a seguir ampliando esto, vamos a seguir edificando sobre esta parte de la armadura que es el escudo. Bueno, arranquemos con un versículo que se encuentra en Hebreos 11:6, que es la base para arrancar en esta noche. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él y crea que existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Como base pusimos este verso porque no hay vuelta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es como dice ahí, creer que no existe. Si yo no creo en algo que existe, no puedo relacionarme, no puedo profundizar, no puedo nada. Entonces, como base, el Señor me marcaba de poner este versículo, que sin fe es imposible acercarnos a Dios, es imposible agradar a Dios. Es muy importante saber esto, que Dios resiste a los que no tienen fe. Así que sigamos avanzando. Algo que pensaba cuando vos decías esto de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Más allá de esto, qué hermoso diseño de la armadura, porque aún el Señor nos ha traído con fe, nos ha diseñado con fe. Entonces no es que tengo que salir a buscarla a cualquier lado para ver si le agrado al Señor, le agrado, pero el activar esa fe hace que pueda tener esa intimidad con el Señor, y es lindo saber que Él ya me lo dio. O sea, por eso en esta serie todo el tiempo vamos a hablar de que la armadura está en nosotros, no nos sacamos ni ponemos, está, y se va activando en mayor medida al tener cada vez más luz.
Y es lindo esto de saber, Señor, yo tengo una fe que vos me has dado, que no es cualquier fe, es la del Hijo, y ahora es mi tarea que yo active y trabaje en fe para ser cada vez más agradable, obviamente, ¿no? Claro, y más a esto se me venía esto de que cuando dice por sobre todo el escudo de la fe, ¿no? En Efesios 6. Sí. Y esto de por sobre todo, a ver, sin fe no estaríamos acá, sin fe. Una mínima fe tenés para ser salvo, una mínima fe para empezar a usar el resto de la armadura, ¿no? Sí. Pero si no tenemos ni un poquito de fe, ya no podríamos empezar a usarlo, ni tendríamos la salvación, ni la paz. Creo que sin el escudo no podemos conquistar el resto de las cosas, aún para ver una transmisión ya es, bueno, a ver qué hay acá, qué puedo, ahí ya estás poniendo una fe para ver esta transmisión. Entonces, una cuota de fe ya tenemos Sí. para empezar a movernos en lo espiritual. Amén, así es. También al creer que Él existe, al creer en Él, Claro. uno empieza, como decís, a escuchar y a ser obediente. Que bueno, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante en profundidad, pero es muy lindo ver esto, que uno cuando cree que Él existe y cree en Él realmente, puede humillarse, puede quebrantarse, puede ser obediente y así seguir los caminos y ir introduciéndose poco a poco en esos lugares que el Señor tiene preparado para cada uno. Es importante el tema de la humildad y el humillarnos delante Sí. del Señor, como muestra de, Señor, yo sé que sos vos. Y eso creo que es lo que hace que aumente nuestra fe y podamos menguar nosotros para que se manifieste el Cristo, ¿no? Sí, es muy importante humillarse, quebrantarse, porque uno, como dice, uno no puede, como decía María también, uno no puede decir, es mi fe, no es nuestra fe, es la fe del Hijo. Entonces uno tiene que ser humilde, tiene que estar dispuesto a tener esa fe, que ya, como decís, ya viene en nosotros, pero Sí. no vamos a avanzar, no quiero adelantarme, vamos a ir pasito a pasito profundizando. No sé si Cami nos quiere compartir un poco lo que es el escudo. Vamos a estar viendo para empezar qué es el escudo en la guerra, para qué sirve. Y este sirve para proteger a los guerreros de los golpes del enemigo y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Y nosotros, entendiendo que estamos hablando del escudo de la fe, damos por hecho que la fe nos ayuda a resistir los golpes. Amén. Así es. Sí, también algo que debemos estar conscientes, que la fe es una herramienta fundamental para poder acercarnos al trono del Señor. Sí. Es una herramienta fundamental para poder tener esa conexión con el Padre. Y nada, vamos a ir indagando un poco en los tipos de fe, en las formas, en las diferentes formas que la fe, en las diferentes características, cómo la podemos ver en nuestro diario vivir. Así que vamos a ir a Romanos 10:17, que nos dice, la fe, es un pasaje muy conocido que dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí relacionamos, como decíamos antes, el oír, la fe, y es muy interesante, se me viene que la palabra obediencia, ya lo hemos aprendido antes, significa escuchar y obedecer. Y viendo que la fe viene por el oír, esto está muy, muy conectado. También vemos en otro verso que es muy conocido, que dice que la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros lo que escuchamos, lo que escuchamos del Padre, debemos actuar y Claro. ser precisos. Para que no sea muerta. Eso es actuar en fe. Claro. Es una forma práctica de actuar en fe. ¿Cómo podemos hacerlo? El Señor a veces nos habla a través de un hermano, a través de un pastor, a través de un padre, una madre, y ir poniéndolo en práctica. Si yo no obedezco lo que mi mamá me dice, o lo que mi papá me dice, o lo que un pastor, una autoridad nos dice, cuánto más nos va a costar obedecer al Señor. Entonces es muy interesante esto de que escuchamos y actuamos. Es muy interesante. Algo que pensaba cuando te escuchaba era que la fe se debe trabajar y estimular, y es como si fuese un músculo que va creciendo y va creciendo y va creciendo.
Y cuando arrancamos esta serie, en el inicio habíamos hablado de que la armadura era el diseño que el Señor tenía para cuidar nuestro diseño, ¿sí? Personal, Sí. como casa, como congre, como iglesia, ¿no? Y pensaba que sin fe yo no puedo ver a mi hermano, a mi hermana, como Dios lo ve. Porque si yo lo veo a través de mi propia vista, de mi propia manera, voy a ver los defectos, voy a ver los problemas que tiene, voy a quejarme, pero cuando yo actúo en fe, de saber que el Señor tiene un propósito y tiene un diseño para cada uno, yo puedo mirar con esa fe, puedo mirar con otros ojos. Y así poder hablar y decirle aquello que como vos decís que nos van a venir a hablar o decir, pero sí hacerlo desde ese lugar donde la persona lo toma desde el lugar correcto, porque es el Espíritu del Señor hablando, es la fe del Hijo soltando aquellas cosas. Por eso también es importante esto de la humildad y la mansedumbre, porque aún mi hermano puede venir en fe a soltarme algo y yo capaz que, ¿por qué a él y a mí no? ¿Por qué él lo dice? ¿Por qué él lo suelta y yo no? Entonces aún en eso la fe también es oír palabra del Señor, pero también con la actitud correcta, ¿no? Para poder caminarla y tomar eso que se me está declarando, ¿no? Sí, ahí va lo que decíamos al principio de lo que es humillarse. Exacto. Uno tiene que entender que no es la fe de uno, es la fe del Hijo. Que el Señor nos mira a través del Hijo. Entonces ahí cuando uno entiende eso y deja de ver de que el Señor no mira acá, no mira a Mariana, no mira a Evo, no mira a Tiago, mira a Cristo de Tiago, mira el Cristo de Mariana, el Cristo de Evo, el Cristo de Carmen. Entonces ahí te cambia el panorama, porque ya deja de ser algo que viene de vos y que trasciende. Entonces es muy interesante. Bueno, pero un poco en eso también es de dónde ponemos nuestra fe, ¿no? Porque todos tenemos fe, todos tenemos un nivel de fe en distintas cosas. A ver, uno cuando se levanta y va caminando por la calle y no tiene miedo a que el piso se derrumbe en tus pies, ya estás poniendo una fe en que el piso no se va a derrumbar. Claro. Entonces, todos tenemos fe en distintas cosas. Y me llamaba la atención que en Habacuc 2:4 decía, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, no por la fe en Cristo, hablaba de la fe en Cristo, pero también hacía enfoque en lo que crees vas a vivir. Entonces también un poco este escudo es en qué estamos creyendo, qué nos está llevando a creer. Sí. ¿Estamos poniendo nuestra fe en el Señor o nuestra fe en otros lugares? Porque donde ponemos nuestra fe es donde vamos a ir, donde vamos a poner nuestra esperanza, nuestra confianza. Entonces también volver a recordarnos esto, que la fe correcta es en el Hijo. Sí, algo que cuando vos decís eso, por algo la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, porque nosotros oímos, o sea, podemos oír un montón de cosas y podemos poner la fe mal, si no, no lo aclararía, el oír La palabra de Dios, o sea que oímos y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en qué estamos poniendo fe. Sí, como decía Debbie, como decía María, ahí dice escuchar al Padre, no dice escuchar. Nosotros estamos constantemente escuchando diferentes voces y eso, quieras o no, afecta a la hora de nuestra toma de decisiones, a la hora de nuestro hablar, a la hora de nuestro sistema de pensamiento. Eso termina afectando. Entonces es muy importante, como decían las chicas, poner nuestra fe, depositar nuestra fe en esa sustancia viva que es Cristo, y uno después lo ve en los frutos, ¿no? Sí. Porque si uno pone fe en algo que no tiene sustancia, y a la larga vas a terminar dejando, vas a terminar... Puede ser esperanza. Sí, no va a ir en aumento, que eso lo vamos a tocar más adelante, que la fe va en aumento, la fe se puede impartir, eso lo vamos a tocar también, decía David. Si uno pone fe en algo que es vano, a la larga no termina siendo fruto. Está bueno aclarar algo que el Señor nos ha venido enseñando, y es que la fe se vive en el Espíritu. Sí. Es en el Espíritu. La esperanza se vive en el alma y no está mal, porque de hecho la palabra dice que Cristo es nuestra esperanza, es un ancla para nuestra alma, la esperanza, ¿no? Pero entendiendo que si algo no se da como uno espera,
se me acabó la fe. O sea, ahí es cuando nosotros pesamos dónde estamos depositando nuestra fe, ¿no? Pero es importante esto de tener en cuenta desde qué lugar estoy viviendo la fe. Si desde el alma o desde el espíritu, porque aún viviéndola desde el espíritu, por más tribulación y cosa que sucede y cosa tal vez que yo no esperaba o que no se dé, hay algo que me mantiene y es la fe del Hijo en mí a través de vivirla en mi espíritu, ¿no? Sí, que sí, la fe es algo que viene 100% del espíritu, porque el alma si no sería una emoción, como decimos, esperanza, o una emoción que nos lleva a decir, bueno, yo creo esto y sé que lo voy a hacer, pero la fe del Hijo es la que está en el espíritu. Entonces uno empieza a caminar, empieza a desarrollarse en la fe, porque no es que decir, bueno, tengo fe, listo, me quedo acá, no busco más. Y ahora vamos a tocar un poco esto, en cómo podemos desarrollar nuestra fe, de qué manera. Y como mencionaba antes, podemos desarrollar la fe en miles de formas, muchas formas en nuestro diario vivir, en cómo hablamos, si lo que estamos hablando hablamos fe, en lo que escuchamos, en lo que pensamos, en nuestra forma de llegar a las personas, de hablar con las personas. Vos no te pasa que hay gente que, me ha pasado de estar con gente que me decís, wow, esta persona te imparte fe, vos decís, wow, yo quiero eso, ¿entendés? Quiero la fe que tiene el Hijo, quiero Cristo. Entonces uno puede desarrollarlo, como decís, la fe se imparte y va en crecimiento. Uno puede impartir fe o puede impartir otra fe. O sea, también me ha pasado de estar con gente que está todo el día quejándose, todo el día que esto, todo el día que no. Y te terminan desanimando también. Sí. Lo que portamos se transmite, ¿no? Siendo, como decíamos, que no es algo emocional, sino algo espiritual, lo que uno suelta. Muchas veces la gente está sumergida en voces de que me falta, de desánimo, de que no puedo, y como decís, la fe también, parte de desarrollar la fe es escuchar y tener atesorado, como decís, protegido lo que el Señor dice de nosotros. Y eso es muy interesante, porque... Mirá, yo tenía algo acá que me quedó muy... La fe es mantenerse firme en la posición de creer a Cristo aún sin ver. Yo creo que es re amplio hablar de fe y sé que muchos y aún todos los que nos ven han experimentado y viven en fe y aún el estar como cuerpo, como casa, pero qué lindo que es poder este músculo trabajarlo. Es como nosotros los que nos gusta correr, vamos y ya sabemos correr, pero aún así vamos todos los días y entrenamos un poco más y corremos un poco más y nos ejercitamos y vamos aprendiendo cosas nuevas. Y la fe creo que es mantenernos en ese lugar y no decir, bueno, hasta acá, bueno, ya está, yo creo en Cristo. No, la fe te hace activar y caminar y saber que hay mucho más en Él, ¿no? Sí, la fe también, como decís, nos ayuda a poder vencer muchas cosas. Ponele, Cami quería decir algo. Que nos ayuda a vencer. Un ejemplo claro son las emociones. Muchas veces no quiere decir que nosotros no tengamos miedo, que no tengamos preocupaciones, que no tengamos nuestros temores, nuestros pensamientos, nuestras luchas, pero es como decir, la fe trasciende, es la fe del Hijo. Y por más que yo en ese momento, porque las emociones son parte de nuestra vida, por más que en ese momento yo no me sienta bien o esté pasando un proceso, es la fe del Hijo que nos eleva a esa realidad y nos lleva a ver las cosas de otra manera, nos lleva a vernos en Cristo, nos lleva a vernos a través de ese Cristo, y ahí cambian las cosas. Y ahí uno deja de mirar lo que dicen de uno, y ahí uno deja de escuchar muchas voces, o quizás no le dé importancia, y le dé importancia realmente a lo que sí es válido. Otra cosa que también es muy interesante es que la fe se puede desarrollar creyendo en aquellas cosas que aún en lo natural parecen imposibles, pero como decía recién,
si el Padre nos dijo, le creemos, Sí. confiamos. Amén. Y bueno, un poco es lo que vienen diciendo, pero tal vez para remarcarlo, ¿no? No es un músculo que va en aumento, sino los discípulos no hubiesen dicho aumenta nuestra fe, aumentanos la fe, ¿no? Es un músculo que va creciendo, es algo que traemos y que va creciendo y se va expandiendo a medida que nosotros creemos. Entonces también es un poco esto, ¿no? De ser parte, o también el Señor cuando estaban en esta tormenta y lo despiertan, no diría hombres de poca fe. Si hubiera una medida de fe para todos igual, no diría que tenemos poca fe o que tenemos más, sino creo que es algo que se va desarrollando. Entonces también el decir, tengamos este corazón que tuvieron los apóstoles, de decir, aumentanos la fe, de pedir fe, de que la fe se aumente, ¿no? Sí, Señor, es así. Sí, como decía María, un ejemplo práctico de esto es como uno puede ver, no sé, cuando uno entrena todos los días, se exige un poco más o busca algo, exigirse un poco más, correr 1 kilómetro más, no sé, para los que juegan algún deporte, ganar un partido más, llegar a una distancia más. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros debemos buscar, seguir avanzando, seguir creciendo, no debemos dejar que nuestra fe se quede ahí. No es, dice Dios, la fe que bueno, tengo fe. Exacto. Y me quedo acá y bueno, escucho. No, a medida que nosotros vamos actuando, vamos obedeciendo, vamos elevándonos en nuestra fe. Bueno, pasaste este proceso, fuiste fiel, tuviste fe, bueno, pasá esta parte. Porque la palabra dice que es galardonador de los que le creen. Sí. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, y así los demás, ¿no? Pero como acá habla lo que decía Debo, todos tenemos una medida de fe que nos fue entregada. Y es tarea nuestra ir desarrollándola a través de esos dones que el Señor ha puesto. Ahora, si yo sé que tengo un don, ¿sí? Y no lo utilizo, va a estar siempre igual. O sea, ¿para qué el Señor? A veces uno puede pretender o pedirle más al Señor, pero no está usando con esa medida de fe que Él nos dio ese don, no lo está usando. Entonces a veces quiero hacer más cosas, pero no estoy haciendo con lo que tengo. Entonces, un poco también es que hoy podamos reflexionar, ¿no? ¿Cómo estoy usando mi fe? O cómo, mejor dicho, estoy usando los dones que tengo a través de la fe, de esa medida de fe que el Señor nos ha dado a cada uno. Y meditar en eso y también activarlo y también decir, bueno, el Señor a mí me ha dado, a mí por ejemplo, me pasa de que sé que el Señor me ha dado para poder hablarle a otros. Entonces ahí me levanto y digo, Señor, hoy no puedo no ver a alguien y no hablarle algo de vos. Y no bendecir o no hacer. Creo que eso tiene que ver con usar ese don, ¿no? Con la medida de fe que yo tengo. No es que me voy a la plaza, me pongo un parlante y me pongo a predicar con un micrófono. No. La medida de fe que hoy tengo es para decir, en el ámbito donde me manejo, es donde puedo soltar con fe algo de parte del Señor. Eso no, ahora, no quiere decir que un día no pueda terminar con un parlante, bárbaro, buenísimo, pero sí soy fiel en lo poco. Decir, bueno, yo puedo compartir, creo que todos tenemos ese don, por lo cual poder hablar fe, hacer fe, pensar fe, escribir fe, o sea, somos fe, si nos ponemos a pensar, y está bueno que podamos. Sí, sumando a esto de la medida de la fe, un versículo que nos habla de esto es Mateo 17:20, de que habla de que ya sea que tengamos fe como un granito de mostaza, si le decimos a una montaña que se pase de un lado al otro, lo van a hacer. Sí, y ahí nos podemos ver cómo nos habla de la caridad. A veces esto es muy interesante porque a veces uno se ha quedado con el grano de mostaza y que es algo chiquito, y no, era porque el grano de mostaza era algo muy valioso realmente, y esto lo comparaba con la calidad, ¿entendés? Y acá tocamos otra parte que es la fe genuina. Es importante la calidad del grano, no tanto la cantidad, porque muchas veces hemos tenido ese pensamiento, no, bueno, si tú tengo fe como un granito de mostaza, pongo, no, y decía el grano de mostaza porque te era algo de mucha calidad, entonces... y la planta se hace es muy grande.
Y esto me llevaba a ver que a veces tenemos una fe contaminada, por así decirlo, o una fe pensamos que tenemos cierta fe, pero no, entonces debemos tener esa fe genuina. Y también es muy interesante de que nosotros podemos desarrollar la fe, tal como decía María, está buenísimo compartir, está buenísimo, eso es parte, pero en momentos de intimidad con el Padre es donde más se desarrolla la fe, en momentos de humillarse, de quebrantarse, de decir, bueno Señor, ¿qué querés para mí hoy? Y actuar conforme a lo que Él nos dice. Entonces ahí ya uno deposita su confianza en Él y es algo genuino, o sea, es ese ida y vuelta que decís, bueno Señor, yo Confianza, confío, exacto. confío, Señor. Y con esto de que la fe se contamina, se me venía que muchas veces tenemos fe en una parte del proceso. Y cuando estábamos preparando esto y venía preguntando al Señor, el Señor me decía muchas veces, iglesia trae incredulidad. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a llegar hasta allá. ¿Cómo? Bueno, yo tengo la fe que voy a llegar, pero el cómo lo preparo yo. Claro. Yo preparo cómo voy a llegar, Hacer cómo lo voy a todos, hacer. Todos, Claro. no hay nada de fe ahí, Entonces, hay control. Claro, y muchas veces tenemos la fe de que Dios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Dios me va a sanar, pero ¿cómo? Bueno, vamos a tomar medicamentos, vamos a hacer esto, vamos a comer saludable, vamos. Y también el Señor te dice, ¿crees que yo te sano sin todo el proceso que en tu Sí, razón o- tenés que hacer? Me viene Bueno, el también, pasaje de claro. Naamán, cuando él tenía que curarse y va, y él pensó que el proceso iba a ser de una manera, que le iban a tocar, que le iban a impartir, y le dijeron que se tenía que meter en los dos Río. ríos, no me acuerdo los nombres, Sí. perdón, y él estaba enojado. ¿Por qué? Porque no era su manera. Y encima los dos ríos lo que lo mandaban eran los peores, por decirlo de alguna manera. Y él se jactaba de que tenía los mejores y cómo le iban a mandar a ese. Y aún ahí está lo que dice Debo de que queremos hacerlo de nuestra manera. Y no Porque le quedó tuvo más. fe para ir al profeta, pero Exacto, como y después se el quedó. proceso no le gustó, Exacto. renegó. Entonces, Exacto. Y eso muchas veces rompe, como decís, con nuestro argumento, con nuestro control. Muchas veces ¿cuántas veces nos ha pasado decir, bueno Señor, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo así, ¿entendés? Como que no dice, bueno Señor, quiero hacer esto, o tengo carga sobre esto, y bueno, te lo encargo a vos, y yo actúo conforme a lo que vos me das. No dice, no, yo Señor quiero hacer esto, y bueno, ya que está, no sé, le metemos a esto, no, es Sí, sí, Él. Uno tiene que, como dice, escuchar y obedecer la voz de Él, ¿no? Un poquito mío, un poquito de Él, un poquito del vecino, un poquito de... También nos pasa eso, muchas veces somos más rápidos de preguntar a las personas, o depositar nuestra fe en las personas y no depositar la fe en lo que es el Padre. O sea, ¿cómo vamos? Tenés una mesa enorme, con mucha comodidad, que tiene diseño, tiene todo preparado para que vos te sientes y vos te vas a sentar en una mesa chiquita que no está preparada para vos. Es como que no tiene sentido. y también, a ver, ¿cuántas veces escuchamos cómo lo hizo el otro y vamos a seguir el modelo del otro? A ver, el Señor me dijo a mí que voy a tener mi casa propia, el otro lo consiguió de tal forma y bueno, hay que hacerlo. No, es como venimos hablando con todos los elementos de esta armadura, cada uno tiene su forma. Cada uno es destinado para cada uno con su diseño, con su propósito. Algunos van a ser más grandes, otros más chiquitos, porque es el diseño único para cada uno. El no intentar copiar que como al otro esa porción de fe le sirvió para esto, nosotros ir a hacer lo mismo para obtener los mismos beneficios, porque estamos hablando de una fe no propia. Sí, eso sí puede tener dos lados. Puede tener esto de decir, bueno, querer copiar o seguir lo que el Señor hizo con Él. Pero también esto, como decíamos antes, nos puede impartir fe. Si nosotros tomamos no el proceso, sino decir, wow, cuánta fe que muchas veces uno se preocupa por cosas y decir, wow, la fe genuina es algo que es genuino, o sea, no tiene mucho, a veces uno Nos enroscamos. Sí, pues empezamos a pensar en nosotros, bueno, Señor, yo quiero esto. Me acuerdo una vez en la pandemia, lo ha contado varias veces mi hermana, Pauli, quería unas zapatillas y no tenía las zapatillas, no se podía, tenía rota y bueno, y dice, bueno, las voy a tirar. Ya está, o sea, por fe las tiro y sé que el Señor me va a ir, ella venía pidiendo, y quizás uno muchas veces, bueno, sí, puede pensar, bueno, se acomodan las cosas y no, una vez vino una señora de la Congre
y le dijo, che, dice, a vos te faltan Sí. zapatillas y se las compró y vos decís, wow, o sea, te rompe y vos decís, uno está pensando, bueno, o vendo esto, no, el Señor ya se está encargando, Sí. uno no tiene Amén. que contaminar la fe, porque si no termina contaminando con pensamientos de uno. El Señor te manda algo y te dice, andá y cerrá la puerta. Y vos vas, movés el cable, te vas al baño y después cerrás la puerta. No, andá y cerrá la puerta, no te vayas con el cable. O sea, y a veces son pavadas de decir, bueno, ¿qué puedes llegar a tener de malo? Y quizás no, pero el Señor te dijo, hace esto, no te dijo. Muchas veces retrasa las cosas. No es que no van a llegar, pero pensaba en este ejemplo que diste, esto de Pauli de las zapatillas, cómo se le contó por justicia la acción de ella, porque fíjate que el primer acto de justicia que nosotros podemos tener con el Señor es creerle. O sea, cómo la fe se relaciona con ser justos, ¿no? El Señor quiere que le creamos. Él no quiere que nosotros hagamos un montón de cosas, que vayamos, que esto, que aquello, que pensemos, que nos volvamos locos, cómo vamos a resolver algo. Él quiere que le creamos, porque si Él es nuestro sustento, Él es el que nos cuida. La palabra dice que Él da a las aves de comer, que no, cuánto más a sus hijos, ¿no? Y creo que si bien sabemos esto y lo hemos escuchado y hemos recibido un montón, está bueno volver a hacer foco en esto de decir, creerle al Señor se nos cuenta por justicia. ¿Y quién no quiere ser justo delante del Señor? No, es inevitable hablar de Abraham. Él le creyó y su fe fue, y creerle se le contó por justicia, y lo hizo padre de naciones, y su descendencia dice que no se podía contar en el cielo con las estrellas. Estoy parafraseando un poco los versículos, ¿no? Pero a lo que voy es que cómo el creer nos pone en un lugar de justicia. Sí, ahí podemos ver en Abraham esa confianza, esa fe genuina, de decir, bueno, dejo todo y fue llamado amigo. Y dejó familia, dejó cosas que tenía, y muchas veces uno se dice, no, Señor, bueno, pero yo quiero hacerlo así. No tenés que hacerlo así. Bueno, nosotros, los que nos mudamos para acá, para la barría, también fue un acto de fe, toda la familia. Sí, bueno, Señor, dejamos y vamos, confiamos. No sabemos muy bien a qué, no sabemos dónde, cómo van a ser las cosas, pero confiamos y vamos. Y hoy en día podemos ver que sí, era Él, ¿entendés? Sí. Y uno ve los frutos, como si Y te adelanta pasaron el tiempo, por ahí, si hubiésemos venido antes o después, no pasarían cosas que hubiesen pasado. Entonces ahí es donde uno tiene que ser consciente de que la fe, actuar en fe y en obediencia, adelanta tiempos también. O más que adelanta tiempo, te hace caminar en los tiempos correctos. Exacto, eso, sí. Hay que... Sí, también que veníamos tocando mucho la palabra de confianza, vemos que la confianza está muy conectada con la fe, porque para tener fe debemos tener una confianza hacia Dios, porque tenemos que mantenernos firmes a pesar de que quizás no podamos verlo. Tenemos que saber que Él es nuestro único proveedor redentor, y sobre todo que Él es nuestro papá, y que es más hermoso de que poder tener una relación de confianza de padre. Amén. No, en eso es lo que tocábamos un poco hoy, eso de tener ese tiempo con el Padre. Miren lo que dice 2 de Corintios 4:1. Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no son eternas. Me gusta mucho este pasaje porque habla también de que ese escudo nos ayuda a sostenernos cuando venga el día malo, cuando vengan los dardos del enemigo, porque nosotros vamos a utilizar esta fe, no sé si está bien dicho utilizar, pero usamos esta fe para caminar en pos de algo que queremos, en algo que creemos, pero también
no debemos olvidar que el escudo es protector. Eso lo vamos a tocar como que hay distintos Nos tipos cuida. de fe. Hay distintos tipos de fe. Como decís, uno que como si pido algo al Señor, Él te lo da, pero también está la fe para mantenerse en ese camino, para mantenerse firme, pero bueno, lo vamos a tocar más adelante. Ah, bueno. Spoileé, No, perdón. no spoileé. Uy. Bueno, Bueno. en sí, la fe también es un pasaje conocido que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, uno, ya como decía Cami, como decía Mario, por más que no lo vea, ya sabe que está. O sea, es la convicción. Uno está convencido de que eso va a pasar y porque el Señor, como decís, cuando uno deposita la fe en el Señor, porque también puede pasar. Bueno, yo estoy convencido que va a pasar algo porque, no sé, deposito mi fe. Hoy pasa mucho con las cábalas, con todo eso, y la gente está convencida que porque hace algo, eso va a pasar. Y cuanto más nosotros, imagínate, depositar nuestra fe en Dios, estamos convencidos, Él es dueño de todas las cosas. Y no tenemos que escuchar y obedecer. Así parece sencillo, pero a la hora de la práctica, como decís, es difícil, porque a veces uno quiere hacer las cosas a su manera, a veces uno se pone medio porfiado de decir, bueno, Señor, más adelante, o va pateando las cosas, y quiera o no te afecta, te termina afectando. Sí, es así. La primera palabra que me viene ahora, que el Señor me trae a memoria, cuando yo conocí de Él, lo primero que me dijo fue el versículo de Marcos 9:23, para el que cree todo es posible. Y me acuerdo que tuve una visión sobre algo que el Señor me dijo que iba a pasar, o que ya había pasado, o que está pasando, y todavía yo no lo vi en lo natural, pero sí sigo creyendo en eso porque Él me lo mostró. Entonces a veces también es saber esperar en los tiempos y caminar confiando, lo que decía Cami, porque no siempre va a ser en el momento que yo quiera, sino en los momentos que el Señor tiene preparado. Y cada vez tengo indicios de que eso se está acercando. O sea, cada vez van pasando cositas que van haciendo que eso que Él me mostró, y Él dice, y la palabra dice que Él no es deudor de nadie. Entonces también es poder confiar en los tiempos del Señor. Sí, eso te va a ayudar a ser certero, no andar deambulando, dando vueltas en cosas que Claro. a veces uno, por tal de, no sé, a veces orgullo, a veces voluntad por el control, y a veces uno quiere manejar las cosas, quiere hacer las cosas a su manera, y el Señor te termina sorprendiendo y vas a decir, wow, ¿por qué me enrojo tanto si? Y aún va unido, creo que esto de la fe va unido con ser entendidos en los tiempos. Porque muchas veces nuestra fe es, bueno, si se resuelve mañana tengo fe. Y no, es decir, tengo fe, pero aún en los tiempos del Padre, el entender los tiempos y ser entendidos en los tiempos nos ayuda y eleva nuestra fe, ¿no? Creo que el ser pacientes en Él, en los tiempos de Él, y entender que hay un diseño aún para eso nos eleva nuestra fe. Exacto. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. O sea, ser conscientes, ¿no? La cual desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Es como acá el Señor nos exhorta, ¿no? A mantenernos en la fe y en la buena conciencia. No ser caprichosos en que las cosas tienen que ser ahora, ya, o cuando se nos ocurra, ¿no? Sino ser conscientes. Agregando un poco, edificando con lo que dijo David, que decía esto de ser entendido en los tiempos, esto es importante permanecer en lo que el Señor nos dijo, porque quizás muchas veces nos puede pasar de que uno sabe lo que el Señor quiere y quizás no está pasando, y si no se está cumpliendo, y ahí uno empieza a decir, y bueno, y eso también es parte de ser entendido en los tiempos, de que una cosa no es que decís, bueno, pasa esto y el Señor me dijo esto, quizás puede pasar de acá a un año, puede pasar de acá a 2 años. Hay instrucciones que sí son específicas,
que uno, bueno, el Señor, pero también el ser entendido de los tiempos es no entrar en eso, en esa ansiedad de decir, bueno, quiero todo ya. No, es ser pacientes y esperar lo que el Señor dijo de nosotros. ¿Cuándo va a pasar? No sé, pero yo sé que el Señor me dijo esto. Yo sé ¿Y que cómo? sí. El Señor te dice, Marian, hoy no puede pasar sin que nadie le predique a nadie. Y quizás vos no sabés, como decís, puede ser comprando algo, puede ser por una palabra que dijiste, puede ser con un parlante, puede ser con un abrazo. Y vos decís, eso también se le ha entendido, decir, no sé cómo, pero sé que está. Exacto. Amén. Amén. También podríamos ver que la fe es como el fuego. Lo veamos así porque el fuego cuando va consumiendo y se va agrandando y se va avivando y es cada vez más fuerte. Bueno, no es lo mismo apagar un fuego que quema no sé, una cartuchera que está ahí, bueno, le tira un poco de agua y se apaga. En cambio ya cuando el fuego es grande, empieza a avivarse, empieza a consumir todo, ya no lo apaga tan fácil. Entonces podíamos ver cómo la fe es similar al fuego, que estaba creciendo y una vez que está en gran medida es difícil apagar la fe. Bueno, eso yo lo veía que también, a ver, todos tenemos distintos niveles, como veníamos hablando, y somos distintos tipos de fuego, pero el acercarnos a un fuego más grande nos aumenta la fe, nos incentiva la fe. Y me quedó siempre muy grabado un ejemplo que dio Horacio Picardo que dice, alguien que recién lo convertí. Bueno, tiene un nivel de fe, pero entra en intercesión y la fe se le aumenta porque empiezan a ver cosas y tal vez él no las ve, pero empieza a ver, otro empieza a ver y empezás a tener otro nivel de fe. Y bueno, después vas a una acción y tenés otro nivel de fe. Y la fe va aumentándose, es como este fuego que cuando estamos juntos se va masificando y Son como partecitas. Y va ampliando la fe de otro. Todo como que el fuego no es que si un fuego acá, un fuego acá, cuando se juntan se vuelven un fuego solo. Claro. Entonces, como decís, más, tomo el fuego de Debbie, tomo el fuego de Marian, de Cami, y se hace uno. Y cuando vos te vas a tu casa, tu fuego fue alimentado por el Exacto, porque hay que darle para que se mantenga en esa. este caso podemos decir que, dando un ejemplo, ejemplificando, que el agua vendría a ser los dardos del maligno. ¿Sí? Como decía, si vos tirás agua a un coso lo vas a apagar. Pero claro, cuando el fuego se hace, empieza a ser más difícil de apagar. Sí. Y va tirando cada vez más agua y no se apaga, porque empieza a consumir todo. Entonces es un ejemplo que gráficamente nos ayuda a ver cómo es que funciona la fe. Sí, también el soltar palabras, el hablar esa fe, más allá de activarla uno caminando cada día en lo que nos toca, pero en otros, el soltar palabras de fe hacen que el otro sea animado, ¿no? Si está falto de fe, nosotros estamos ahí porque la fe nos mantiene unidos. Entonces por eso esto de que es un escudo que nos protege, que podemos ayudar al otro, pero también hace que el otro pueda ser activado, pueda aumentar su fe, ese fuego, y también el nuestro de decir, solté esto y me llené de fe. Y eso, ¿por qué? Porque muchas veces viene y pasa algo y confirma aquello que uno soltó, no decir por decir, claramente, ¿no? Pero siempre que hablemos palabras de vida, siempre que hablemos de Cristo, vamos a estar hablando fe. Sí. Eso también no es que yo tengo que esperar que a mí me llegue el wifi con el Señor y me diga anda, no. A ver, yo tengo que activar esa fe y tengo que soltar esas palabras de vida con otras personas. Y es como vos dijiste recién, a veces un abrazo, pero lo hago. Pero a veces también lo suelto porque eso hace que aumente la fe del otro y la mía. Sí. Son diferentes formas de impartir fe. Exacto. Uno puede impartir fe hablando, abrazando, como decía, muchas veces nos ha pasado, no solamente viendo lo que hace, sino el Señor nos muestra en el tiempo de intercesión cómo ve a la otra persona y soltás por fe y quizás se le revelan cosas que eso en el cuerpo, eso es muy lindo, de decir, bueno, quizás no sé, algo no se me había revelado hasta el momento y viene otra persona y porque fue obediente y actuó en fe, se le revela esto a la persona y puede caminar en este tiempo por lo que el Señor lo dijo. Entonces es importante escuchar y a lo que escuchamos hacerlo en el momento, porque no es lo mismo que yo te lo diga ahora que diga, no, bueno,
Exacto. Justamente la semana pasada el Señor me dijo esto Claro. y bueno, no, se me pasó y te lo vengo a decir ahora. No, quizás es importante porque quizás haya pasado a la persona algo en una semana que era para ese momento, entonces es importante ser certero. Sí, así es. Es muy interesante, es muy lindo. Cami, ¿quieres decir algo? Y podríamos ver algunas características de la fe. Por ejemplo, la fe nos ayuda a vencer nuestros pensamientos, como dijo Teo, también nuestras emociones. También la fe nos ayuda a entrar a ámbitos espirituales y también, como veníamos diciendo, es muy importante impartir de nuestra fe hacia los demás y también compartir del Cristo que nosotros portamos y recibir del Cristo que portan las demás personas. Amén, así es. Justo con esto de las características de la fe, algo que me mostró el Señor estos días y me quedé meditando en una característica, una perlita la tive ahí, que la fe trae sanidad. Y me venía el ejemplo de Pedro en Hechos 3:16, que dice: por la fe en su nombre, que es el nombre de Jesús, que he sido fortalecido a este hombre que veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él me ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Como la fe, como trayendo sanidad, ¿no? Como sanación. Me Sí. quedó ahí como una característica Sí, interesante que me dejó ahí pensando, ¿no? claro. Sí, sería la palabra avivar, porque yo creo que nosotros en este momento todos tenemos, aunque sea una pequeña porción de fe, y como venimos diciendo, esto ya está en nosotros, no es que decimos, bueno, la fe es algo externo y viene, no, esto ya está en nuestros depósitos. Entonces, sabiendo esto y siendo consciente de esto, uno tiene que procurar, como decir, como el fuego, que se vaya avivando, no hay que decir, bueno, necesito fe, no, vos ya tenés fe, el Señor ya te dio fe y uno con la fe que está dando va a ir creciendo y se va desarrollando la fe. También algo que quería compartir, que el Señor nos traía luz sobre esto, que es que hay distintos tipos de fe. Esto no me acuerdo cuando lo compartíamos con los jóvenes, María nos hacía ver de esta manera. Está el tipo de fe que, como veníamos diciendo, de pedir algo, de buscar algo, de ir en pos de algo, de actuar en algo, como por ejemplo el ejemplo que dábamos de Pauli, de pedir una zapatilla y el Señor se lo va a dar por la fe. Pero también, bueno, para este versículo de este tipo de fe, vamos a ir a Santiago 1:5-6, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Acá podemos ver este tipo de fe que dice: si te hace falta algo, pedíselo al Señor y Él te lo entregará, Él te lo va a dar. Dice: pídelo con fe, no pídelo, bueno, Señor, si es tu voluntad, Señor, que... No, Pídalo con fe. Pídalo con fe, Señor, necesito sabiduría para este tiempo, necesito sabiduría para tomar esta decisión, necesito sabiduría para desenvolverme en este lugar. Bueno, Señor, lo pido con fe, pido con vehemencia, Señor, quiero esto, Amén, Señor. amén. Y si está en su voluntad, no, con esto no quiere decir que no se malentienda, un capricho tampoco, porque Claro. no, si vos decís, Señor, Señor, necesito esto, el Señor te lo va a dar. Sí, También hay otro tipo de fe que nos decía, bueno, este para pedir, puede ser un auto, puede ser una decisión, en varias áreas lo podemos ver. Pero también existe la fe de, como decía, guardarnos en el propósito del Padre, claro. guardar lo que el Señor nos dice de nosotros. Es muy interesante esto. No sé si alguien quiere agregar algo de lo que... Claro, es como las facetas, ¿no?, que pasamos a través de esa fe. Es poder decirle: Señor, vos sos el que me cuida, vos sos el que me guarda, el que me protege, mi escudo. Segunda de Samuel 22:3 dice: mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Después dice
el Salmo 3.3 dice: mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entiendo que muchas veces nos tocan pasar situaciones y ahí es donde necesito de esa fe, que no es para pedirle algo puntual, Señor, necesito esto. No, Señor, ayúdame a aumentar mi fe para poder sostenerme en el proceso, en la tribulación, en el tiempo que me toca estar. Él se pone como escudo. Dice en el Salmo 91.3.4 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, Él ya nos está poniendo sobre aviso que Él nos librará, que ya fuimos librados. ¿Qué tengo que hacer? Creerle y caminar en pos de creer. Después dice, hay un montón de palabras, los salmos son hermosos para alimentar la fe. Salmos 91, 9 y 10 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, a quien yo pongo por habitación, que es a Él, creyéndole, nada me toca, ninguna plaga tocará. O sea, es hermoso ver cómo el Señor nos dice lo que Él hace o hizo o está haciendo por nosotros, de solo ponerlo a Él por habitación, por mi escudo. O sea, yo sé que me cuida. Muchas veces no les pasa que por ahí viene alguna agresión verbal, física, si se quiere también, que nos ha pasado de chico o de grande o lo que sea, y nosotros no reaccionar, que cuesta, porque decir, pará, me están agrediendo, me están diciendo cosas que no son, pero la palabra dice que tenemos abogado para con Él. O sea, yo sé en quién creo, entonces yo no necesito salir a defenderme yo creo, y ese escudo el que uso, y el Señor se pone por escudo. Entonces qué bueno recordar eso cuando nos toca soportar. La palabra también me viene que dice que Jesús soportó el oprobio, viendo el gozo puesto por delante. Entonces cuando yo uso ese escudo para no contestar, para no hablar mal, para no soltar lo incorrecto, estoy viendo el gozo por delante. Soporto el oprobio, pero veo el gozo por delante, porque le creo y sé que hay gozo en una hija, en un hijo que no acciona y que no reacciona ante los dardos del enemigo, porque ahí están claramente los dardos del enemigo. Sí, también se me viene que actuar en fe nos justifica delante del Padre. Entonces, como decís, el actuar en fe, te puede pasar, como decías, no sé, enseguida uno quiere justificarse uno, no que el Padre. Nada, pero Señor me hizo esto, yo también tengo misiones. Sí, todo bien, pero no tenés que, a veces es como si tenés que callarte y tenés que humillarte, y el Señor poner ese acto de fe, como decís, como lo vimos antes, de la fe gobernando la emoción, la podemos ir avivando. Decir, bueno, Señor, me callo, me humillo y sé que eso es un acto de fe también. Entonces el Padre, eso es justo delante del Padre, la fe es justa delante del Padre. Y se me venía mientras Marian leía estos salmos, del Salmo 144, 1 y 2, que dice: bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección. Y lo tenemos puesto con nosotros todo el tiempo. De continuo presentarnos delante del Padre. Si en algún momento nos sentimos que estamos faltos de fe, tampoco condenarnos, porque tampoco culparnos. Dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, si hubo una situación que apagó tu fe, escuchaste algo que apagó tu fe, porque a veces nos pasa eso. A mí me ha pasado un montón de veces que yo estoy allá arriba, re bien, pero claro, no hablo con nadie, no miro a nadie, estoy así. Ahora viene alguien y me tiró algo y me bajó y me sacó. Entonces aún ahí es ver dónde está mi fe, Señor. Bueno, ¿sabes? Señor, siento mi fe que flaqueó. Ayúdame, y es lo que dijiste vos hoy, ir delante del Señor y pedir. Entonces poder reconocer cuando estamos en ese momento, y también poder decirlo a mi amiga: Cami, orá por mí, orá y levantá mis brazos y
y ubicame en ese lugar que no me estoy pudiendo ubicar yo, y ella en fe también lo hace. Y les cuento algo que nos pasó hoy. Yo no tenía voz casi a la mañana y estuve toda la noche con tos, hace días que vengo así, y hoy a la mañana le mando un mensaje a Debo y le digo, ora por mí, amiga, porque no sé, no me sale nada. Y sabía que teníamos que grabar, que teníamos que estar, que teníamos que compartir, y ahí nomás ella, sí, obvio, y ahí, o sea, y eso a mí, y después me compartió una palabra, y eso a mí me alimenta de decir, ahí, no, la fe nos une, somos una familia. Entonces eso es lo lindo de confiar en el Señor, pero también de saber que tengo familia, de saber que tengo amigos en los que puedo decir, che, hoy me pasa esto. Tener el cinturón de la verdad, bueno, ya pasó esa parte, la Claro. verdad. No, todo se va entrenando a la par. O sea, si yo tengo el escudo, pero no tengo el calzado, no sirve nada. Si yo tengo el escudo, pero no tengo la espada, no sirve nada Claro. tampoco. Entonces, esto es muy interesante, poder entrenar el cuerpo, entrenarnos como cuerpo, entrenarnos para poder hacer que esa armadura sea funcional. Porque si no se termina volviendo disfuncional, de nada sirve tener mucha fe, pero no tener paz, de nada sirve tener mucha fe y no andar en verdad. Entonces es muy interesante. Claro, es como, ¿sabés que se me viene el ejemplo? Bueno, porque nosotros siempre hablamos de correr con Tiago, pero es como tener la remera, el pantalón corto, pero no tener la zapatilla. Claro, O sea, correr vos podés estar re preparado de acá, pero Sí. si no tenés la zapatilla, Sí, no sí, podés o correr. o ponerte O sea, las mejores zapatillas y a correr de jean y camisa. O sea, exacto, o sea, es así. Creo que la fe ayuda a que todo lo que venimos desarrollando sean funcionales, ¿no? Y entre sí vayan como conectando y activando las cosas, ¿no? Y bueno, creo que es un poco lo que les compartí al principio, que el Señor lo vuelve a remarcar, ¿no? Esto de sin el escudo Sí. no hay nada, porque si no tenés fe no vas a creer en el cinturón de la verdad, si no tenés fe no vas a creer en el calzado. Creo que el Señor nos da las cuotas de fe para empezar a que esto se vaya abriendo y ir caminando en esto. Sí, así es. Y es hermoso. Yo creo que, como decís, no sé, habría que chequearlo. Yo creo que lo primero que se le daría a un niño era el escudo. Se le enseñaría a usar el escudo antes de usar la espada, antes del cinturón, que era lo más importante, como decís, es lo más importante. Sin el escudo uno puede ir, bueno, te falta el cinturón y bueno, de última podés pelear, podés llegar Sí, a sí, la sobreviví igual con el escudo. con la zapatilla, bueno, en pata va a estar más dificultoso, pero bueno, capaz de arreglar. Pero Sí. sin el escudo no hay chance. Sí, así es. Entonces es muy interesante. Y es lindo Sí. ver cómo el Señor nos va haciendo ver a través de ejemplos y de cosas prácticas cómo estar todo el tiempo pendientes de que el escudo esté donde tiene que estar. Eso es lo importante de la armadura, de todas las piezas, de cómo puedes llevar a la práctica, que no sé qué, muchas veces se ha quedado con un concepto, decir, bueno, el escudo, pero vamos a pensar como no, ya lo tenemos, esto lo vas a escuchar toda la serie, ya tenés el escudo, ya tenés el cinturón, ya tenés, el Señor ya te equipó. El tema uno de despertarse y ser consciente de que lo tiene y usarlo, no dejarlo ahí guardadito. Entonces, ¿cómo lo usamos? Bueno, como venimos diciendo, recapitulando un poco, cómo hablo, cómo pienso, si soy obediente, si no soy obediente, si me mantengo en lo que el Señor dijo de mí o si me dejo influenciar por las voces, y así lo mismo que en todas las otras piezas. Uno tiene que procurar en el día a día poder utilizar esto, no es que decir, bueno, lo uso solo para la guerra y después lo dejo ahí tirado por ahí. Bueno, creo que es esto que se viene hablando como congre, al menos en este último tiempo, que es la conciencia, ¿no? El hacernos conscientes de que esto lo portamos, lo tenemos de decisión, bueno, empecémoslo a ejercer, empecémoslo a poner en obra, pero creo que esta serie viene a traer esta conciencia de, esto está, lo recordamos y cómo empezamos a ponerlo en obra, ¿no? Si el Espíritu es bueno, es fiel y nos va a ir mostrando en qué
cosas están oxidadas, qué cosas hay que rever Sí. y empezar a decir, bueno, ahora cómo vamos mejorando a partir de esto. Una de las cosas que el Espíritu a mí me fue enseñando fue a sujetar mis pensamientos, a llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Al yo hacer eso estoy creyendo que hay una mentalidad que es la de Cristo, que es la que me tiene que habitar. Entonces ahí fui como siendo un poquito más consciente de que yo tenía una forma, que el Señor nos daba una forma, y era primeramente los pensamientos, para poder todo lo que no es Cristo, todo lo que viene en incredulidad, porque en el mundo, a ver, la palabra dice que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces los dardos estos que hablamos van a querer venir de diferentes maneras y a veces son sutiles, no va a venir con un cartel así que dice soy el enemigo. No, a veces es sutil, por eso tenemos que nosotros estar atentos. Por eso nos insta que estemos atentos a las acechanzas del diablo. Y me viene la palabra de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el estar atento a lo que escucho, a lo que miro, a lo que presto, a lo que hablo, a lo que me presto de opinar de algo que no deja de ser una murmuración disfrazada de opinión que apaga la fe. Entonces a veces no le echo la culpa, a veces soy yo mi propia enemiga, apagando mi fe por lo que hablo. Entonces también es en esa conciencia. Sí, a veces esto que decís, muchas veces nos pasa de que salimos nosotros con toda la fe y salimos a contar todo, a decir todo lo que nos pasa y por ahí le dijiste a alguien que no le tenías que decir y a veces uno por ahí estaba, no es por nada, pero estaba distraído y Sí. pum, y decís uy, y por ahí te termina afectando a vos también, pero eso por culpa de uno de hablar en el momento que no tiene que hablar. El Señor, hay cosas que sí, que son para edificar el cuerpo, hay cosas que son para ayudar al hermano, pero hay cosas que son para uno también. Entonces uno ser sabio de que, Sí. como decís, lo que en nuestra intimidad que el Señor te habla para uno, quedan ahí. O sea, para algo son tiempos de intimidad, es íntimo. Entonces también ser consciente de esto. Sí. Hace un tiempo con esto que venía hablando de ti, escuchaba a un hermano que decía, ¿qué hubiese pasado si José no contaba los sueños que tenía? ¿Qué hubiese pasado? Y entonces, a ver, Dios usó y lo hizo llegar de igual forma a ser embajador de Egipto, estar en Egipto en un lugar de autoridad. Sí, seguramente que sí, pero tal vez hubo un proceso que se ahorraba si no contaba el sueño. Claro. Entonces también el decir, no Sí. quiero apagar mi fe, esto lo guardo, Sí. el ser cuidadosos de esto que el Señor nos entrega y cuidar nuestra fe, es muy importante. Sí, y eso es parte también de dice guardar lo que el Señor dice de mí. Sí. Porque a veces uno es uno mismo el que hace que se levanten voces. Claro. Porque uno contando por ahí, la otra persona no lo va a entender, porque en el día a día justo se estaba contaminado, como dice, se levantó con el pie izquierdo y por ahí no lo hace de malo, pero por no ser obediente termina uno siendo contaminado y decir, uy, será. Y no, hay cosas que, como decís, quedan ahí, son en intimidad, son de uno con el Señor. Y el Señor te dice, bueno, yo quiero esto para vos, yo quiero, ¿qué necesidad de andar contando? No porque quizás, como te digo, hay cosas que uno las debe contar para testificar esa fe Sí. y eleva la fe. Pero hay otras cosas que no, que el Señor te las dice a vos, te las habla a Sí. vos, y uno tiene que, es parte de guardar, como decía, guardar lo que uno, Sí. lo que el Señor dice de uno. Y habla de la sanidad que hablaba Debo, porque si yo no estoy sana, lo que cuento es para vanagloriarme yo o para que me acepten los demás. Ah, no, porque el Señor me dijo esto y no. O sea que cómo tiene que ver también la sanidad en esta fe, ¿no? Y aún también, ahora que lo vemos así, justo se me venía esto de decir, bueno, ¿y qué hacemos cuando alguien viene y te cuenta tu sueño, no? Es decir, que podamos ser personas que imparten fe. Si el Señor te dijo, dale, mandale, vamos. Pero también en esto, ¿no? De decir, bueno, alguien nos cuenta ese sueño que el Señor le dijo, que no estemos nosotros con el pie izquierdo, sino que como cuerpo decir,
a ver, pará, si no tengo nada para decirte, déjame que lo pienso por el Claro. celular. Déjame que lo oro para poder aconsejarte, no aconsejar por boca Sí, apresurada. es como ¿no? esto, como el ejemplo de una carrera, me vamos a poner otra vez. Vos venís medio bajoneado y tenés al lado que está ahogado y te dice, no llego, y te vas a pensar, no llego. En cambio, si vos venís y alguien te dice, dale, vos podés, te eleva, te va a decir, bueno, sigo corriendo, le meto un poco más, sé que puedo. Entonces esto es bueno, decir muchas veces, Sí. de no tirarte para atrás, decir, no llego, y bueno, no llega, está bien, Sí. pará, no, Sí. dale, seguí que te falta poco. A veces, muchas veces no somos conscientes y nos pasa, viene alguien y nos dice, ¿qué opinás de esto? Y bueno, no sé. Sí, hablamos. Sí, frená, o lo primero que se nos ocurre, y frená. Y después vos sí caes la ficha y decís, ay, no tenía que decirte eso. Sí. Y por ahí fue son mis pavadas, que si a veces uno se da cuenta. Y nos damos cuenta porque el espíritu nos hace ver que a mí me ha pasado de que lo he hecho y he tenido que ir a... No, yo tenía un día re mal, A mí dice, también me pasa perdón. que vos decís, No quise decirte que alguien eso, te viene con pero todas tenés las que ir cosas. a levantar esas palabras porque por eso es preferible... Sí, no, a veces te pasa decir, te viene algo, te cuenta y dices, no, para mí no es así, o para mí no, y a veces uno tiene que callarse y dejar luego sus argumentos, Sí. sus cosas y hablar fe, lo importante. Las acciones y los pensamientos no Cristo consumen la fe. Eso me decía el Señor, consumen la fe. Les quiero compartir algo que también el Señor me traía para cuando teníamos nuestra reunión, ¿no? Que en Hebreos habla que el Señor interpuso juramento para mostrar la inmutabilidad de su consejo. El Señor lo dijo y lo dijo, Él puso juramento y Hebreos 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A mí me impactaba mucho esta palabra, es muy profunda, pero lo que puedo ver es que el Señor no miente. El Señor interpuso juramento de la inmutabilidad de su consejo. No hay, esto es otra verdad absoluta, como hablábamos al principio con el cinturón de la verdad. Y Jesús entró ahí. ¿Cómo nosotros no? Entonces creo que cuando alguien está caído en su fe, está desanimado, qué mejor que poder compartirle una palabra así, más que todo lo que podamos hablar. Porque dice que la fe viene por el oír palabra, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor, ¿no? Pero bien podemos ver el otro caso, muchas veces a veces hablamos de más. En vez de decir algo, por ahí hablamos de más y también metemos la pata. Sí. O quizás sí le teníamos que decir eso, pero no en ese tiempo. Entonces, si nosotros supiéramos y seamos conscientes de los tiempos, de cuándo decir las cosas, nos ahorraríamos un montón de cosas. Como dice David, quizás José, si no contaba los sueños, el momento iba a llegar igual y quizás antes. Pero por contar, iba a decir, ¿qué tuvo de malo? Y a los ojos naturales no tuvo nada de malo, contó su sueño del padre. Pero quizás eso terminó afectando después, que lo tiraran al pozo, que vaya a vivir a Egipto, que sea un esclavo, bueno, todo el proceso que pasó José. Muy interesante. Sí. Y qué loco que aún la gracia del Señor, ¿no? Porque tal vez se equivocó en contar sus sueños, pero el diseño llegó. Se llegó, ¿no? Tal vez vamos a llegar. Él le creía al Señor. A ver, si creemos vamos a llegar. Pero, ¿cómo nos podemos ahorrar o no ahorrar en los procesos? Sí. Y partes que tal vez son más difíciles. Sí. Creo que también a eso va un poco de que la fe acelera tiempos, ¿no? En cómo las cuidamos. Sí. Sí, wow, porque a veces fue una pavada quizás a los ojos naturales y terminó afectando varios años. Sí. Yo decía, wow, qué tremendo. Por eso también tiene que ver la fidelidad, porque la falta de fidelidad habla de que hay falta de fe. Si yo no soy fiel con lo que el Señor me está diciendo hoy, es que no le creo. Entonces, si yo no soy fiel, Claro.
Y también tiene que ver con que lo que yo hablo, porque nosotros podemos hablar un montón, sí, el Señor esto, el Señor aquello, pero si mi caminar no refleja lo que estoy hablando, no tengo... No, la fe era una forma O sea, por eso habla de que la fe no sea muerta. no es de la fe. Que o esto sea, no quiere tiene decir que que ser la fe congruente. solamente se manifiesta en el hablar. Claro. Acá estamos dando ejemplos de cómo se puede manifestar en el hablar o en las cosas que hacemos, pero no es solo eso. Venimos hablando de que la fe se ve como decimos, a veces no tenemos que hacer nada. Y me viene el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El Señor los liberó y los llevaba a la tierra prometida, tenían que estar 40 días y estuvieron 40 años. Y ahí había falta de fe porque no creían que tenían que pasar por donde esa partecita del desierto, que eran 40 días. Pero bueno, esto habla de los tiempos también, de no ser entendido en los tiempos. A veces nosotros hacemos un drama. Y cómo la falta de fe atrasó, y es más, hasta el propio Moisés no entró en la tierra prometida. Entonces, qué cuidado, ¿no?, debemos tener de la fe y ser fieles con lo que el Señor nos pide, ¿no? Yo, para ir cerrando un poco, hablando de lo que decías, la fidelidad, que tú mencionabas la palabra fidelidad, acá tengo notado, dice la fidelidad no se eleva a niveles mayores de fe, o sea, no se eleva y nos hace confiables. Qué lindo. ¿No te pasa cuando vos le contás algo a alguien y vos sabés que esa persona es confiable? O sea, esa persona es fiel. Puedo decir, no anda ventilando, che, le cuento esto por ejemplo, a María. Y María no va a andar ventilando, che, pasa esto, y se va a andar con... No, ella es sabia y sabe guardar lo que le digo, por ende, yo voy a tener cierta confianza a la hora de con quién hablar. En cambio, si yo cada vez que le cuento algo a Mariana no anda ventilando, claro, o anda levantando voces contra lo que le digo, yo no llega un momento que ya no le voy a hablar más porque se está desvirtuando lo que es el diseño. Entonces, con el Padre pasa lo mismo. Si nosotros no somos confiables, va a llegar un momento que el Padre va, esas tareas que no tenía preparadas para nosotros, se las va a otorgar a otra persona. Claro, es así. También el creer y mantenernos firmes nos posiciona en un lugar de gobierno. Porque cuando yo le creo al Señor, estoy posicionado en el lugar correcto. La palabra dice que estamos en lugares celestiales y Él quiere gobernar con nosotros. Él nos llama a creerle, pero también nos hace parte para gobernar con Él. Entonces, el creerle me posiciona en el lugar correcto y el lugar correcto es gobernar con Él. Así que, nada, por lo menos yo me voy con mucha mayor conciencia de esta preciosa parte que es Quedamos abiertos así, el escudo. A seguir aprendiendo más, no es que porque se soltó hoy. Esto es amplio, es más, todos les contamos que tenemos un montón de cosas. Sí. Pero bueno, también orábamos y le decíamos al Señor que pudiéramos soltar lo que Él quisiera que se suelte, ¿no? Sí, también tener tiempo para procesar, no hablar todo de una. Es importante también aprender, meditar, trabajar y trabajando con lo que vamos aprendiendo. Porque si no, también si nosotros largamos todo así de una la fe, y hay muchas cosas que en la realidad tampoco las sabemos o las entendemos quizás solo. Pero si nosotros largamos de una, quizás queda mucha información, y a la hora de la práctica, terminamos haciendo poco y nada. Entonces, el Padre se me sigue en orden. Entonces, no es que porque hoy se soltó, no es que decir mañana, el Señor mañana lo más probable es que te hable sobre la fe y te diga quizás algo distinto a lo que el Señor nos habló, pero lo que nosotros aportamos es abrirte un poquito de lo que es la fe y lo que se nos ha revelado en nuestra propia medida, ¿no? En este tiempo. Y qué mejor que poder compartirla. Cami, ¿vos querés decir algo más? ¿En fe? Para terminar, me venía esto de lo que decía Jesús a sus discípulos, pero he rogado por ti para que no falte tu fe. Ay, sí. Y creo que es eso, ¿no? También con esto que se nos abrió, rogamos para que los que puedan ver no les falte la fe para tomarlo, ¿no? Era algo que me venía durante todo el día, estuve en eso, que no falte la fe. Rogar para que no falte la fe. Amén, que así sea.
tienen que cerrar ahora. Cerrar. Orar Orar para cerrar. Orar para cerrar. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos muestras tu amor, porque tú nos abres, Señor, otra puerta, Señor, otro pequeño depósito de tu grandeza, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos estar acá, Señor, podemos escucharte, podemos estar, Señor, nuevamente delante de ti, Señor. Gracias porque tú, a pesar de todo, eres bueno, y aún, Señor, hoy nos levantamos, Señor, y que sea avivada nuestra fe, se aviva nuestra fe, y como decíamos, es como ese fuego, va creciendo, y 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 va creciendo, hasta que llega un momento que nada lo detiene. Señor, clamamos, Señor, por ti, Señor, para que sea avivada nuestra fe, aún en el cuerpo, Señor, que esta sea avivada, Señor, en nosotros, y que podamos, Señor, llevarla a la práctica. Como decíamos, la fe sin obra es muerta. Señor, no queremos una fe muerta, queremos esa fe viva del Hijo, Señor. Queremos ser conscientes de esa fe viva del Hijo y poder caminar, Señor, en esa fe, poder depositar nuestra fe en ti, Padre. Aún oro para que en esas casas, Señor, que está faltando fe, Señor, para tomar decisiones, Señor, es tu fe, Señor, es tu fe, Señor. Pídelo, Señor, pide al Señor con fe y Él te lo dará, dice la palabra. Pedíselo al Señor, Él aviva tu fe en este momento, Él aviva tu fe en este momento, y la fe vence, es más que el temor, es más que la tristeza, la fe es Cristo, la fe es Cristo. Entonces te invito a que puedas abrir los ojos, a que puedas ser consciente de esto y que tomes arrebates de esa fe que se está presentando. Quizás tenés fe, pero es una porción más, es un nivel más de fe. Animate a avanzar. Aún gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por el cuerpo, gracias, Señor, por los hermanos que están escuchando, gracias por las familias, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos, Señor. Gracias, Papá. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Ya hay uno que ha vencido y su voz ha transmitido por los siglos de los siglos, que todo se ha cumplido.